Ya comenzamos a grabar. Ya chicos, entonces vamos a comenzar con nuestra quinta sesión, la sesión 3A, de un total de 6 sesiones que tenemos en endocrinología. Y en esta sesión vamos a ver hipopituitarismo e hiperpituitarismo. ¿Ya? Primero hablar de las bases fisiológicas que son necesarias para entender la fisiopatología y el cómo interactúan las diferentes hormonas entre sí, ya que es necesario saber que hay hormonas que suprimen la función de otras que, ah, que digamos se pueden alterar también por bloqueos anatómicos, como es el caso de la dopamina o de la oxitocina o de la ADH, que pueden influenciar mucho en diferentes enfermedades. Así que vamos a ver esas bases fisiológicas, y luego vamos a hablar de las enfermedades en sí, el hipopituitarismo, isquemia pituitaria, miosina pituitaria, gigantismo, acromegalia e hiperclorquinemia. ¿Ya? Primero, este cuadro seguramente lo han visto antes, el de la derecha, y seguramente se han asustado igual que yo. La primera vez que lo vi me asusté bastante y dije, esto se lo dejo para yo del futuro. Y efectivamente, bueno, ahora lo vamos a ver. Ya, comenzamos primero por la izquierda. Esta estructura seguramente ya la conocen bien, ya hemos hablado bastante de ella en las sesiones anteriores, durante el tema de hipotiroidismo y el tema del síndrome de Cushing y Addison. Es la hipófisis y el hipotálamo. Ya, conocen muy bien el eje hipotálamo, hipotálamo, hipófisis o pituitaria, que también leí, que por eso el tema es hipopituitarismo, no, no se puede ser no se puede. Hipopituitarismo. Ya, entonces, hay funciones que tenemos que conocer acá. Lógicamente, no vamos a profundizar mucho en el tema anatómico de exactamente de qué núcleo se secreta qué hormona, pero al menos tenemos que saber algunas cositas. Que del hipotálamo hay hormonas que se secretan y la mayoría van hacia la adenohipófisis o la hipófisis anterior, que es la que está acá. Y otras que se secretan en el hipotálamo van a la neurohipófisis. La neurohipófisis solo almacena hormonas, no secreta hormonas, o sea, no produce. Acá hay dos, que es la oxitocina y ¿dónde? Y la ADH, la hormona antidiurética o vasopresina, y ADH. El resto de hormonas se secretan en el hipotálamo, que son secretoras tipo release. La mayoría van a ver que tienen el nombre de TRH, ACTH, perdón, CRH, PRH, etc. La R es de release, la H es de hormone. Y la primera letra es del tipo de hormona que es. ¿Sí? Esas pasan por la pituitaria anterior y luego van a su órgano diana, que puede ser las gónadas, la tiroides, glándula mamaria, corteza adrenal, etc. Ahora vamos a verlo. Ya. No se asuste mucho este gráfico porque no vamos a ver absolutamente todo. Por ejemplo, en esta sesión no vamos a ver el tema de gónadas, por lo tanto, la GNRH no la vamos a ver. La FSH, LH, vamos a mencionarlas porque son importantes en la fisiopatología de una enfermedad, pero no vamos a profundizar tanto en ello, al menos hoy. ¿Ya? El tema de la TRH y la TSH tampoco, porque esto es de hipotiroidismo, que lo hemos visto, el que hasta tampoco. Y el tema de CRH y FTH, que son para la glándula suprarrenal, tampoco. ¿Sí? Ya. Entonces nos quedamos con esto. Nos quedamos con la hormona de crecimiento, la growth hormone, la prolactina, y bueno, todo lo demás. Ya. Entonces, unas cosas que tenemos que saber. La hormona de crecimiento en el hipotálamo, hay un balance importante acá, que va en base a la somatostatina, que es esta de acá, la SS, que es una hormona contrarreguladora. O sea, que esta se secreta para disminuir la concentración de hormona de crecimiento en nuestro sistema. Por lo tanto, es importante, bueno, es importante conocerlo más que nada. Va en relación con la GHRH, que es la que estimula la hormona de crecimiento en la hipófisis, que luego va a todo el organismo. Y hace otras funciones que vamos a ver en acromegalia y gigantismo. ¿Ya? Y en cuanto a la PRH, que es la hormona prolactina, o bueno, liberadora de prolactina, se va a inhibir por la PIH, que es la hormona inhibidora de prolactina, que se llama dopamina. Dopamina. La dopamina constantemente inhibe a la prolactina.
Se deben mantener en niveles normales de menos de 20 en varones y menos de 30 en mujeres, para que no haya secreción de leche en las glándulas mamarias. ¿Sí? Ya, entonces, esas son las bases fisiológicas que necesito que sepan para poder entender el tratamiento, el diagnóstico y la fisiología y la clínica que se presenten las diferentes enfermedades. ¿Sí? Ya. Y como se dan cuenta, por ejemplo, la TRH, en este caso, que es la hormona liberadora de tiroxina, también estimula la prolactina, si se dan cuenta. Por lo tanto, puede que en una enfermedad de la tiroides pueda aumentarse la prolactina, ¿no? Entonces, es importante conocer que no es no es una fisiología aislada, no es como que la TRH solo es para la TSH, la hormona de crecimiento de liberación de gonadotropina solo es para la hormona de crecimiento, y así, ya, no. Estas interactúan unas con otras. Particularmente, las importantes que sepan es la somatostatina, que también inhibe la TSH, la TRH, que también estimula la prolactina, y eso más que nada. Ya, ahora sí, vamos allá. Ya, comenzamos con hipopituitarismo. ¿Cómo se define el hipopituitarismo? Ya vimos que la adenohipófisis, o bueno, la pituitaria, se encarga también de producir ciertas hormonas. Entonces, ¿qué pasa si esta está afectada por X y razón? Por diferentes etiologías puede pasar. Puede ser por tumores, puede ser por causas vasculares, en las cuales hay infartos. Y sabemos que es una estructura bastante pequeña, por lo tanto es susceptible a infartos o accidentes isquémicos hemorrágicos. Y por causas iatrogénicas, o infecciosas incluso. Ahora vamos a ver eso. Ya, hay una definición importante. El hipopituitarismo puede ser simplemente por daño en ejes aislados, puede ser solo que esté afectado el eje de tiroides o el eje adrenal, ya. Pero también hay un panhipopituitarismo, que es cuando están afectados tres o más ejes. Cuando hay tres o más ejes de la pituitaria afectados, ya dijimos que es panhipopituitarismo. Obviamente para esto tenemos que hacer el diagnóstico, dosar estas hormonas. Ya, ahora vamos a ir. Primero, la etiología. Las etiologías están acá. Y las definiciones. Ya, la etiología principal del hipopituitarismo es por tumores. Esto se va a repetir a lo largo de toda la sesión, lo van a ver en varias partes. Hay tumores que son productores y no productores. Esa es una clasificación. Claro. Principalmente adenomas hipoficiarios, no productores que van a bloquear la secreción de las diferentes hormonas. Luego están los craneofaringiomas. El craneofaringioma también es un tipo de tumor hipoficiario, sin embargo, este se presenta en la niñez, o sea, en pacientes pediátricos. Es un tema más de pediatría, pero ustedes considérenlo como un adenoma hipoficiario más. ¿Sí? Luego también puede ser por metástasis, principalmente de mama y de pulmón. Como segunda causa están las causas vasculares. Está el muy importante síndrome de Sheehan. Es bastante preguntado y no se vayan a confundir. Realmente es bastante sencillo el síndrome de Sheehan. Ahora se lo voy a explicar. Y es una etiología muy importante que la conozcan porque de verdad les gusta mucho preguntar ese tema. Al menos en mi examen, cuando llevé endocrino, vinieron 5 preguntas de síndrome de Sheehan. Yo estaba confundido, honestamente. Pero van a ver que es bastante. ¿Sí? Por apoplejía, que es básicamente un infarto, como les dije, y por aneurismas, que causan daño isquémico hemorrágico. ¿Ya? Cuando se rompe. Tercera causa, iatrogénicas, por cirugías transgenoidales o por radiación. ¿Ya? Y por último, infecciosos, que es lo menos frecuente. Que puede ser por tuberculosis, sífilis, meningitis funcional. Listo. Ahora vamos a hablar principalmente de los tumores. Los tumores se pueden clasificar de dos maneras. Pueden ser, primero, por su tamaño y segundo, por su función. En cuanto al tamaño, tenemos microadenoma y macroadenoma.
Los microadenomas miden menos de 1 centímetro y los macro miden más de 1 centímetro. Y el tamaño también a veces está relacionado con la función que puedan tener. Hay tumores que son no productores, voy a poner acá, que no producen ninguna hormona, no producen, y tumores que sí producen. Lógicamente, mientras más grande es el tumor, va a producir más. Ojo, puede haber tumores grandes que no produzcan nada tampoco. Sin embargo, igual van a hacer un efecto de masa. Y ese efecto de masa va a estar relacionado a la clínica. Ya, vamos a la clínica. Entonces, depende pues de qué eje es el que esté afectado. Tenemos varios ejes, entonces puede ser una clínica bastante florida. Primero tenemos, eh, mm, ahí, ya, puede tener, ya que estamos hablando de hipo, todo va a ser hipo, ¿no? Sí, todo va a ser hipo. Puede tener hipotiroidismo, puede tener síndrome de Cushing, que dijimos, no, perdón, síndrome de Addison, que dijimos que es el hipocortisolismo, síndrome de Addison. Sería un síndrome de Addison secundario, ¿no? Porque sería por causa de la ya. Podría tener hipogonadismo, que ese va a ser el tema de la última sección. Hipogonadismo. Ya. Todo esto es en razón del eje. Y dependiendo de cuál es el eje que esté afectado, porque no necesariamente que tenga un tumor hipoficiario, significa que todo va a estar afectado, pero puede que uno o más estén afectados, como les dije, puede ser un hipopituitarismo o panhipopituitarismo donde muchos estén afectados, ya sería muy severo. Y el tratamiento va a cambiar en referencia a eso también. Ya, pero principalmente es eso. Puede ser también falla en el crecimiento por déficit de hormona de crecimiento, y puede ser el mismo, ya. Eso básicamente en razón del eje. Pero también está el efecto de la masa, entonces puede causar cefalea tensional, porque la masa es muy grande y va a causar dolor, ¿ya? Y finalmente hay lesiones de la vía óptica. No quiero que se memoricen todo este cuadro, yo quiero que entiendan simplemente este de acá. ¿Dónde está? Acá está. Hemianopsia bitemporal. ¿Qué pasa con la silla turca? La silla turca es esta estructura anatómica que está por acá. Bueno, que esta es la adenoma enorme, pero la silla turca está más o menos por acá, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando un adenoma hipofisio crece de manera supracelar? O sea, crece por encima de la silla turca. Supracelar, celar de la silla y supra por arriba. O sea, crece por encima de la silla turca, va a comprimir el quiasma óptico. El quiasma óptico es esta estructura que está acá, donde se deposan el nervio óptico, ya luego se desvían a su centro talámico, donde va a ser todo el proceso. Ya. Entonces, cuando el adenoma comprime el quiasma óptico, va a causar hemianopsia bitemporal, en la cual se va a perder. Ay, perdón. El paciente va a perder campo visual de acá para afuera. Entiéndanlo de esta manera. Hemianopsia eh, se le dice temporal porque, ¿dónde está el hueso temporal? Está hacia los costados, ¿no? Temporal entonces está perdiendo acá a los costados. ¿Sí? Hemi de los lados. Ya. Los dos hemisferios. Así de menopausia bitemporal, que es lo que más frecuentemente se presenta cuando hay un efecto de compresión y un no. ¿Sí? Menopausia bitemporal. Ya. Cefalea, náuseas, vómitos también. Ya. Básicamente esa es la clínica que se presenta en un hipopituitarismo. ¿Qué se le puede añadir acá? Con el hipogonadismo también viene pérdida de vello, vello, y también bajo líbido. Como les digo, es una clínica muy florida y va muy en razón de cuál es el eje que esté alterado. ¿Sí? Ya. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Para seguir con Shihan.
Ya, gracias, Carlos. Nada. Ya. El síndrome de Sjögren no es, es simplemente una de las causas, una causa vascular de hipopituitarismo, que ocurre en el embarazo. Ya. ¿Qué es lo que pasa con la hipófisis? La hipófisis es una estructura bien vascularizada, y chiquita, pero durante el embarazo, por todos estos cambios hormonales fisiológicos, normales, la pituitaria crece de tamaño. Acá lo ve más grande, ¿no? Ya. Crece de tamaño la pituitaria, sin embargo, los vasos sanguíneos no crecen. Por lo tanto, de por sí ya es una estructura que tiene dos arterias que le llegan. ah, Puede que se tornen insuficientes en caso de que este embarazo se complique. Ya, ahí dice, agrandamiento de la glándula pituitaria, compresión de estructura vascular, sí. Ya. ¿Y cómo ocurre la isquemia? Digamos que esta paciente tuvo un embarazo complicado, digamos que hubo desprendimiento de placenta, o que el bebé van a ser prematuro, van a ser muy grandes, etcétera. La paciente tiene problemas y tuvo un sangrado mayor de manera periparto, o sea, durante el parto. ¿Sí? Entonces, esta estructura se torna muy sensible a estos cambios de volumen y va a haber daño isquémico. ¿Sí? También puede causar por anomalías de la coagulación, un posparto con severa hemorragia, etcétera. ¿Ya? Entonces, básicamente ese es el síndrome de Sjögren. La glándula muere de manera periparto cuando hay un sangrado hemorrágico, cuando hay una hemorragia severa periparto, ¿no? Ya. Y como les dije, la necrosis va a causar diferentes problemas en diferentes órganos. La deficiencia de hormona de crecimiento va a alterar músculo, hueso y tejido adiposo, que ahorita vamos a ver cómo, por qué. Deficiencia de TRL, de prolactina. La madre no va a poder darle de mamar a su bebé. Deficiencia de TSH, va a tener hipotiroidismo. De FSH y LH, va a tener problemas, va a tener amenorrea, oligomenorea, deficiencias de FTH, va a tener falta de cortisol, va a tener un síndrome de Ayer. Ujú. Ya, sería un hipopituitarismo, y bueno, todos estos de manera secundaria, pues. Secundaria. Secundaria. Ya. Listo. Esto básicamente es síndrome de Sjögren. Es bastante sencillo, en realidad. El nombre puede que a veces confunda, pero es más o menos sencillo. Ya. A ver, ahora vamos a ir con el diagnóstico. La apoplejía hipoficiaria, como les dije, es simplemente una causa isquémica, similar al síndrome de Sjögren, pero que puede causarse por infartos isquémicos, eh, isquémico o hemorrágico. Pónganse que tienen un paciente que usa anticoagulantes o tiene alguna coagulopatía, entonces puede que tenga un ACV hemorrágico en el cual también se afecta la ECO. O un paciente que tiene fibrilación auricular y forma un coágulo, no es en tratamiento, forma un coágulo, llega y hace un ACV isquémico y también está afectada la hipófisis. ¿Qué puede pasar? ¿Ya? A ver, en cuanto al diagnóstico, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Vamos a usar las diferentes hormonas. O sea, primero ya tenemos la clínica, y ya con esa, eh, ya con la palabra, Mm, ya tiene la sospecha clínica, vamos a pasar a los laboratorios. Lo primero que vamos a hacer es dosar hormonas. Vamos a buscar en todos los ejes, vamos a dosar cortisol, cortisol en orina 24 horas, igual que hicimos en el síndrome de Cushing. Vamos a buscar T4 libre, T3 libre, vamos a buscar testosterona, estrógeno, etcétera. Vamos a buscar directamente todas las hormonas, porque no necesariamente hay que buscar, no, no, sí, también hay que buscar el TSH, el ACTH, hay que buscar eso también, porque ahí vemos si es que es de causa secundaria. Y cuando ya sabemos que es de causa secundaria, pedimos una resonancia magnética celular. Resonancia magnética celular. ¿Qué es esta imagen que vemos acá a la derecha? Ah, o esta de acá también. Sí, ya. Y en la resonancia básicamente se va a ver o el adenoma,
o en este caso una apoplejía hipoficiaria, la hemorragia que ha habido ahí, etcétera, ¿sí? Y el tratamiento, como les digo, va en base a lo que haga falta, a la hormona que haga falta, pero hay una secuencia que debe seguir. A ver, una cosa importante que ocurre, eh, mm, ¿cómo te explico? Que ocurre durante la emergencia de un hipopituitarismo es el síndrome adrenal, donde básicamente varios ejes del cuerpo son alterados por la falta de cortisol, que es como un síndrome de Addison, pero de manera aguda, ¿sí? Y eso es una emergencia. Hay diferentes ejes que se ven afectados. El eje hemodinámico, donde se va a presentar una hipotensión severa y shock. Esto ocurre más que nada en la apoplejía hipoficiaria o también en síndrome de Shift, ¿sí? Con el adenoma es algo más progresivo, pero eso es de manera aguda. En el eje hemodinámico, hipotensión severa shock, neurológico, va a haber cefaleas súbitas, un trueno, letargia, confusión o coma, un gastrointestinal, náuseas y vómitos que les dije, puede ser vómitos sin proyectil, puede ser un aneurisma roto, eh, de manera metabólica va a haber hipoglucemia mediada por la falta de cortisol, hipercalcemia y hiponatremia mediada por la falta eh, de aldosterona. De manera constitucional va a haber fiebre elevada que no tenga explicación, no necesariamente asociada a una infección. Y ocular puede haber tosis, diplopía, pérdida súbita de la visión. Esto más que nada para el tema de los adenomas, ¿sí? Ya, y hay una secuencia importante de cómo poco a poco se van perdiendo las hormonas. Usualmente la secuencia va así. Primero se pierde la hormona de crecimiento, luego las hormonas gonadales, la LH, la FSH, la TSH, la de la tiroides, y por último, la ACTH, que es la que estimula el cortisol. ¿Sí? Ya, entonces, esto es importante recordarlo porque también el tratamiento va a la inversa de esto. Si se dan cuenta, la clínica más fea te la da el ACTH, que es por la falta de cortisol, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a recuperar en el paciente, que es para el tratamiento, es el cortisol. Entonces, le vamos a dar hidrocortisol. Ya, eso es lo primero que tenemos que reponer al paciente. Es importante el orden en el que se reponen estas cosas porque las hormonas, como hemos visto, interactúan entre ellas y algunas pueden suprimir otras. Por lo tanto, lo primero es la hidrocortisona. En segundo, la TSH, perdón, la TSH. Le vamos a dar hormona tiroidea directamente, no sea TSH, sea levotiroxina. Lógicamente, algunas causas no son reversibles. En el caso de una apoplejía no sería reversible, es un infarto, la glándula ha muerto directamente. Entonces, probablemente tenga que llevar ese tratamiento de por vida. Tres, le vamos a reponer testosterona o estrógeno. Estrógeno o progestágeno. Progestágeno. Me quedé sin papel. Ya. Y por último, si es que fuera un niño, porque en niños es muy importante, se le da hormona de crecimiento. En un adulto ya no hace falta darle hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque ya cerró sus cartílagos de crecimiento y ya no le hace falta realmente. Ya. Entonces, ese es básicamente el tratamiento en razón de una crisis adrenal en una apoplejía hipoficiaria. Como les digo, el hipopituitarismo no solo, no es que directamente todos se van, es que algunos ejes están afectados o puede haber casos en los que sí, todos los ejes están afectados, que se ha muerto directamente toda la glándula. Ya. Y bueno, el diagnóstico, ya les dije la clínica, las imágenes, el laboratorio. Ya, eso es todo de hipopituitarismo. ¿Algunas dudas ahí? Tengo algunas preguntitas ahí para ustedes. ¿Alguna duda? Dudas, preguntas, chicos. Cualquier cosa, no se preocupen. De repente yo tampoco sé. Ya, bueno, chicos. Si no hay dudas, deben saber. Entonces, vamos a ver las preguntas.
Y ustedes tienen que ayudarme, ¿ya? A ver, yo lo leo y ustedes me dicen la respuesta, ¿sí? Ya, tenemos una paciente de sexo femenino de 34 años. Llega a consulta por presentar desde hace un año cansancio, baja de peso, intolerancia al frío, sueño aumentado. Tienen como antecedentes de su último hijo de 4 años, ¿sí? Que después de su último hijo, 4 años antes, presenta caída del vello pubiano con disminución de la libido. No dio de lactar, dato importante. No presentó menstruación del parto, posterior al parto. Si su diagnóstico es que se trata de un pan hipotiroidismo por síndrome de Sheehan, claro, ya tenemos esto. ¿Qué tratamiento iniciaría? Tratamiento. A ver, chicos, es lo que acabo de decir. ¿En qué opción piensan? Pueden decirlo o escribirlo. ¿Alguna idea, chicos? Levotiroxina. ¿Solo levotiroxina? No, también habrías que ver con el cortisol o también prednisona. Ya, ya. A ver, vamos a analizarlo poco a poco. Este caso me gusta bastante porque habla básicamente de todo lo que hemos hablado. O sea, a ver, el cansancio, la baja de peso y la intolerancia al frío, ¿con qué van? Van con hipotiroidismo, ¿no? El sueño aumentado también. Aunque la baja de peso no tanto. La baja de peso, eso va más con hipertiroidismo. Medio raro. Ya. Vamos a ignorar esa parte. Pero lo demás iba con hipotiroidismo. Antecedentes, después de que 4 años de su último hijo, caída del vello pubiano. ¿Eso con qué va? Con baja de hormonas estimulantes de folículos. Baja de FSH, baja de LH. También tiene bajo TSH. Es todo lo que hemos hablado hasta ahora. O sea, todos estos son secundarios a un hipopiroidismo, ¿no? Vello pubiano, disminución de líbido. Eso va también con... No, va con FSH y LH. No dio de lactar. Está baja la hormona, ¿sí? Prolactina, prolactosa. A ver, ahorita vamos a ver. Ya. No presenta menstruación posterior al parto. Amenorrea. El diagnóstico se trata de un hipotiroidismo, síndrome de Sheehan. Ya vemos por qué es síndrome de Sheehan, ¿no? Porque toda esta clínica la tuvo posterior a haber estado embarazada. Luego de haber tenido su hijo de 4 años actualmente. No, hace 4 años. Sí. Entonces, el tratamiento ya les había dicho, va en razón de las hormonas que van bajando, ¿no? ACTH. Ya. Lo primero que tenemos que reponer es el ACTH, o sea, el cortisol. Entonces, acá en este caso está bien prednisona. Ya habíamos dicho que era prednisona o también puede ser hidrocortisona. Las dos también. Ya, prednisona me olvidé de mencionar. Ya, luego se le da levotiroxina. Acá está bien, acá está bien. Y acá, solo levotiroxina no se da, pues, no tiene solo hipotiroidismo. DHEA esto es eh, para testosterona y para estrógeno, pues, no, tampoco. Pedir una densitometría urinaria, tampoco. Ya, entonces el único que queda son esos dos. Se le da estrógenos o progestágenos. Este está más completo, acá son los estrógenos. Es la A. La A es la respuesta correcta. Y sigue la secuencia que dijimos. Primero se da la prednisona, luego se da levotiroxina y por último estrógenos o progestágenos. ¿Sí? Ya, esa es la secuencia que hay que seguir. Ya, vamos con la siguiente pregunta. Aprovechen las preguntas, chicos, son muy buenas para practicar y así de paso les ayuda a refrescar la memoria. Están haciendo active recall, están buscando la información que yo les acabo de dar, que ustedes están escuchando, y están tratando de regresarlo, de traerlo acá al presente. Así que aprovechen los cositas. Ya, tenemos un varón de 56 años,
Nota pérdida gradual de la visión periférica, ya importante, periférica, y cefalea frecuente. Se siente cansado y con la capacidad disminuida para el ejercicio, que habitualmente realizaba comparado con el año anterior. En una resonancia magnética se revela una masa pituitaria de 4 centímetros, que se extiende hacia arriba. ¿Cuál es el diagnóstico más probable por frecuencia? A ver, chicos, ustedes digan. Mm, pues sería la A. A ver, vamos a analizarlo. ¿Qué es la? Pero vamos a ver las demás opciones. Astrocitoma con hipopituitarismo. Hipopituitarismo sí es obviamente lo correcto. Astrocitoma no se presenta eh, en la pituitaria. Y acá nos dice que es una masa pituitaria. Entonces no. Craniofaringioma. Craniofaringioma dijimos que era en pacientes pediátricos. Ya. Y este señor tiene 56 años. Entonces no. Microadenoma secretor de prolactina. No tiene, a ver, tiene clínica, no tiene clínica de hiperprolactinemia. Entonces no. Y tampoco es un microadenoma, ¿no? Porque tiene más de 1 centímetro, este mide 4 centímetros, es un macroadenoma. Y amartoma pedunculado de hipotálamo, tampoco. Ya. Es macroadenoma no funcionante, porque no está produciendo ningún hormona en este caso, con hipopituitarismo. ¿Sí? Bueno, aquí diría que, sí, claro, no está produciendo, pero está bloqueando la secreción de TSH. Al menos la clínica parece de hipotiroidismo. Se siente cansado, capacidad disminuida para el ejercicio. Un paciente con hipotiroidismo puede presentar síntomas. ¿Sí? Ya. El último casito. En la necrosis isquémica hipoficiaria postparto, síndrome de Schiffman, se describe la clásica caída del vello axilar y pubiano, con disminución de la libido cuya causa primaria parece ser debido a... Creo que esto no se lo mencioné, a ver, déjame ver. Ya, yo tengo el respuesta. La C. Ya, perfecto, Carla. A ver, vamos a analizarlo por partes. Primero, pérdida de la estimulación de prolactina sobre el eje gonadal. La prolactina en realidad tiene una estimulación negativa, una retroalimentación negativa sobre el eje gonadal. Cuando aumenta la prolactina, la FSH y la LH disminuyen. LH disminuye. Por lo tanto, en este caso, no sería. No, pérdida de estimulación de prolactina no sería. Alteración de los niveles de dopamina y aumento de secreción de PRL. No, la prolactina no va en relación con la pérdida, o sea, no directamente, con la pérdida de vello axilar y pubiano. De manera indirecta, ya. En este caso sería la pérdida de la estimulación de ACTH. El ACTH, recordemos que actúa en la glándula suprarrenal. Vamos a hacer una glándula suprarrenal acá, ¿ya? Ya, tenemos lo siguiente. En la corteza, esta parte de acá, todo lo, todo lo, todo lo de adentro, se producen diferentes hormonas. Tenemos eh, en la parte reticulada, la parte fasciculada, y en la parte central, en la medular. No, era reticulada, reticulada. mm, Ay, chicos, no me acuerdo de esta parte. Ok, me perdonan, pero ya. Eh, Dato importante, sí. La ACTH estimula la glándula suprarrenal, en la cual no solo se produce cortisol, también se producen andrógenos. Ya, andrógenos. Que no me acuerdo si era en las células fasciculadas o reticulares. Los reticulares era cortisol, si no me equivoco.
Ya, eso lo confirmo al final, ¿sí? Porque ahorita no me acuerdo. Ya, pero importante que se producen andrógenos y cortisol. Y también se produce aldosterona. Sí, también se produce aldosterona. Ya. Eso en la parte de la glándula suprarrenal, que es estimulada por la CTH. Entonces, si se pierde esa estimulación, no va a haber andrógenos. Por lo tanto, se va a perder el vello axilar y pubiano. ¿Sí? Y también la pérdida de libido. Ya. Pérdida de estimulación TSH no tiene nada que ver. Y hipotiroidismo secundario tampoco tiene nada que ver. Ya. Ya. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Si no, para pasar al mismo pituitario. Ya, no hay duda. Ya. Ya habiendo visto la parte más grande del tema, que era hipopituitarismo, que es, como les digo, engloba todo lo que vamos a ver ahora, a excepción de hiperpituitarismo, lógicamente. Ahora vamos a ver los diferentes ejes, pero de manera aislada. En el mismo pituitario va a haber una deficiencia de la hormona de crecimiento, que es la GH. Pero también una cosa importante de la GH que vamos a ver en su fisiología es que la parte activa es la hormona similar a la insulina. No, factor de crecimiento similar a la insulina, que es IGF-1. Esa es la forma activa, por así decirlo, de la hormona de crecimiento, que va a estar involucrada bastante en la fisiopatología del mismo pituitario. Ya, es una deficiencia de hormona de crecimiento y en pacientes pediátricos, que lo van a ver después en pediatría, van a ver esas tablitas, que a veces que de repente los asusta un poco, a mí me asusta un poco, pero es fácil de entenderlo realmente. Estas tablitas se basan en derivaciones estándar. O sea, hay estudios increíblemente grandes en los cuales ven muchos pacientes pediátricos y ven lo que es normal en las tablas de crecimiento. Y cómo van creciendo los niños y qué es lo normal para cada población. Y para nuestra población tenemos esto. Estas son las tablas de crecimiento. Lo que se va a ver en pacientes pediátricos que pueden tener enanismo es que su talla para la edad, miren, en la parte de abajo tenemos los meses y los años de edad. Aquí tenemos 5 años, 3 meses, 6 meses, 9 meses, luego 6 años y así. Ya. Y acá en el eje Y, este es el eje Y, es el X, eje Y. En el eje X tenemos la edad y en el eje Y tenemos la altura. Aquí tenemos diferentes tallas. 1 metro, metro 10, metro 20. Ya. Y ustedes van haciéndole seguimiento a su paciente así. En 5 años y 3 meses estaba acá, luego estaba acá, luego estaba acá. O sea, un niño normal debe crecer así. Ese es su crecimiento normal de un niño, ¿no? Porque está en lo verdecito, significa que es lo normal. Ya. Y luego hay derivaciones estándar. ¿Qué son las derivaciones estándar? Son estas líneas que lo dividen. Uno, 2, 3. Ya. Si está en una derivación estándar, va a estar por acá. Si está en -2, va a estar por acá. Y si está en -3, ya va a estar por acá. Ya. Y cuando está por acá, ya decimos que el niño no está en una talla adecuada para su edad. No está adecuado para su edad. Y eh, cuando la curva va tornándose de esta manera. Imaginemos que el niño comienza acá, a sus 5 añitos, y va tornándose así. Primero baja una desviación estándar, luego baja otra desviación estándar. Y digamos, va creciendo así, pero como que se mantiene, ven que ya no está avanzando su crecimiento, entonces ya están pensando en que este niño puede tener el mismo. Perdón, tengo que borrar, ya, no se lo pongo más bonito. Que como que crece, pero como que no. O sea, se quedó ahí chiquito y ya se mantuvo. Entonces ustedes ya están pensando por acá, o incluso ojalá por acá, o sea, mientras más antes mejor el diagnóstico. Dicen, este niño no está creciendo. Puede que tenga un problema nutricional, que es la primera duda, obviamente. Tengo que descartar eso. Está comiendo bien en casa el niño, cuánto come, cómo come, come sus horas, etcétera. O puede ser un problema hormonal, un problema de la hormona de crecimiento. Ya. Entonces, menos 2.5 o -3 desviaciones estándar es en pacientes pediátricos. En pacientes ya adultos, ya bueno, con la clínica se ve. Que suelen tener facies toscas, que, bueno, lógicamente su altura suele ser menor a 1.45, menor, ya, y así más o menos se mantiene. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticarlo? Antes de eso, quería ver de la fisiología de la hormona de crecimiento. Ya.
A nivel del hipotálamo se estimula con la GHRH, la cual va a la hipófisis y hace la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento no hace la función activa, la que hace la función activa es la IGF-H, la cual la somatomedina C, que es el otro nombre que es para el factor de crecimiento similar a la insulina, eh, se crea en el hígado. Va la hormona de crecimiento al hígado y el hígado lo sintetiza. Y este es el que hace la función activa. Y este va a diferentes órganos. Vamos a ver qué es lo que hace. Y bueno, también como en todas las hormonas, tiene un sistema de retroalimentación negativo. Una vez se secreta y hace su función, le dice a los de arriba que ya no secretan, que ya se detengan. Eso pasa en todos los ejes, lo cual nos ayuda también a jugar con las hormonas para llegar a diagnósticos, que ahora vamos a verlo. A ver, si no mal recuerdan, digamos, en síndrome de Cushing hacíamos el test ¿cómo se llama esto? Test de supresión con dexametasona, ¿se acuerdan? Que le damos dexametasona al paciente y al día siguiente teníamos que encontrar que está suprimida, ¿no? Porque suprimimos el eje. Como que le damos exceso a la glándula y la glándula dice, oye, oye, tranquilo, ya no me des más. Y baja todo. Ya, eso es lo normal, ¿no? Y es lo que está pasando en esta fisiología, ¿no? Pero en pacientes con diferentes patologías endocrinas, vamos a ver que si nosotros forzamos a la glándula a actuar, va a hacer un efecto diferente a lo normal, ¿no? Porque está enfermo. Ya. Bueno, esta es la fisiología normalita de la hormona de crecimiento, ¿sí? Y la IGF que tienen que conocer porque es lo que vamos a usar y es el tratamiento que vamos a dar, ¿ya? Entonces, ¿qué otras funciones que tienen, que son importantes y que nos explican la fisiopatología del mismo pituitario? En el hígado genera gluconeogénesis, o sea, aumenta la glucosa. En el músculo hace síntesis proteica y disminuye la captación de la glucosa. En el músculo, por lo tanto, va a aumentar la glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque el músculo ayuda a disminuir la glucosa. O sea, agarra la glucosa, la transforma en energía y ya, después la glucosa, como que se libera. Por eso es importante ejercitar. Ya. Tejido adiposo estimula la lipólisis y la lipólisis va a llevar a ácidos grasos. Y esos ácidos grasos van a aumentar la glucosa y la resistencia a la insulina. ¿Recuerdan la clase de insulina? La clase de diabetes. Ya, básicamente lo mismo. Ya, entonces, por eso es que la IGF se llama así, por eso es un factor de crecimiento similar a la insulina. O sea, no tiene, entre comillas, no tiene nada que ver con insulina, pero tiene efectos similares perdón, contrarios a la insulina. O sea, va a causar eh, problemas similares a la diabetes. Por eso se dice que el factor de crecimiento, la hormona de crecimiento, es diabetogénica. Diabetogénica. Lógicamente, en un paciente con anismo pituitario no se va a preocupar por la diabetes, pues, porque no tiene hormona de crecimiento. Metabolismo, resistencia a la insulina. Y en el hueso, que esto sí es lo importante, va a causar reproducción celular y síntesis de ADN, lo cual va a hacer que crezcan más los huesos. Ustedes saben que nosotros tenemos, cuando somos pequeños, tenemos, voy a dibujar ahí, un huesito. Ya. Tenemos los cartílagos de crecimiento, que se encuentran acá, en las epífisis distales. ¿Ya? Y esos cartílagos de crecimiento, poco a poco se van cerrando con la edad. Pero el hueso crece a lo largo normalmente, al inicio. Sí, crece a lo largo y esos cartílagos de crecimiento se van cerrando. Usualmente en pacientes que tienen nanismo pituitario, estos cartílagos de crecimiento se demoran en cerrar. ¿Por qué? Porque le están dando chance al cuerpo de que crezca. Por lo tanto, tenemos una ventana un poquito más amplia para darle chance a que crezca el paciente, aunque sea un poco más de lo que su enfermedad le está permitiendo. Entonces, una parte importante es también la radiografía. En el diagnóstico, vamos a hacer radiografía ósea. Usualmente de mano, porque la mano es donde más se ve los cartílagos óseos, los cartílagos de crecimiento. Sí. Ya, radiografía de mano. En el laboratorio vamos a pedirle IGF-1, que nos será. No, también se puede medir la hormona de crecimiento, pero lo más sensible y específico es la IGF-1, ¿sí? ¿Qué más había? Sí, está el test de tolerancia a la insulina, ¿sí? Pero en este hay que tener mucho cuidado,
O sea, ¿qué es lo que pasa con la insulina? Cuando se le da insulina a un paciente va a causar hipoglicemia, ¿no? Usualmente la hipoglicemia menor a 40 miligramos por decilitro. Felizmente esto es en un entorno controlado. O sea, nosotros le damos insulina al paciente y al costado tenemos que tener dextrosa 50% para poder infundirle rápidamente al paciente si es que vemos que se está quedando letárgico, está somnoliento, etc. Ya, pero ¿qué pasa con la insulina? Cuando se le da insulina a un paciente con este problema, normal, perdón, a un paciente normal, sano, normalmente lo que debería pasar es que la hormona de crecimiento aumente rápidamente porque quiere compensar esa falta de glucosa, ¿no? O sea, va a disminuir la insulina, o bueno, la producción de insulina del paciente va a disminuir, y va a aumentar la hormona de crecimiento y va a aumentar la glucosa. Esa es la respuesta normal que queremos, que buscamos al hacer este test. Sin embargo, en un paciente con nanismo pituitario, que no produce hormona de crecimiento, no va a haber el aumento que esperamos. Eso es lo que les dije, de que nosotros jugamos con las hormonas eh, para generar reacciones y ver laboratorios. En un paciente enfermo no se va a producir la hormona. ¿Sí? Por eso hacemos el test de tolerancia a la insulina. ¿Sí? Ya. Y ya una vez teniendo esto, se le da tratamiento. El tratamiento va a ser IGF-1. IGF-1, que es somatomedina, somatomedina recombinante. Es básicamente lo mismo que el IGF-1, es un análogo del IGF-1. Somatomedina recombinante. Ya. Y bueno, sobre causas de nanismo pituitario no les hablé mucho porque realmente la bibliografía es un poco triste. Pues la causa más importante es idiopática, o sea que no se sabe. Luego puede ser por causas genéticas, porque, no sé, de repente le falta la enzima que convierte, o bueno, que produce el IGF-1. Puede que el paciente tenga hormona de crecimiento, pero no tiene IGF-1. Entonces, ese es el problema. Si no tiene la forma activa, no sirve. Cierta cosa puede ser por traumatismo, por radiación, causas diferentes de hipopituitarismo en general. ¿Ya? Eso es sobre nanismo pituitario, básicamente. ¿Ya? ¿Alguna duda ahí? Hubo un caso en Doctor House, me acuerdo, de una situación no arena, no investigación muy larga. A ver, chicos, vamos con el siguiente tema. Ya, acá ya estamos en los casos del otro extremo, lo que viene a ser hiperpituitarismo o hiperfunción de los diferentes ejes. En cuanto a gigantismo y acromegalia, lógicamente es el aumento de la hormona de crecimiento. Y acá hay una distinción importante entre uno y la otra. Son básicamente lo mismo, pero la distinción es la edad. Porque en el gigantismo se presenta en pacientes usualmente niños o que todavía no han cerrado sus cartílagos de crecimiento. O sea, siempre recuerden esto, los cartílagos de crecimiento. Un hueso medio feo. Ya. Y la acromegalia es en pacientes que ya son adultos, ¿sí? Y la principal etiología son adenomas somatotropos. Ojo, el adenoma somatotropo no secreta somatostatina. La somatostatina sabemos que inhibe la hormona de crecimiento. O bueno, la secreción de la hormona de crecimiento. El adenoma somatotropo, en verdad, secreta hormona de crecimiento. Es un adenoma productor de hormona de crecimiento, ¿sí? Somatotropo. Ya. Entonces, eh, bueno, como vemos, en diferentes edades tienen diferentes posibilidades. Vamos a ver cómo va en cada uno. Primero, en el gigantismo, lógicamente un paciente pediátrico que todavía no ha cerrado sus cartílagos de crecimiento, su hueso va a crecer más a lo alto, ¿sí? O sea, a lo largo, mejor dicho. Sus huesos van a ser más largos, por lo tanto él también va a crecer más, ¿sí? En cambio, en un paciente adulto que ya ha cerrado sus cartílagos de crecimiento, el hueso va a crecer a lo ancho. Por eso es que los pacientes con acromegalia se ven así. ¿Se acuerdan de Shrek? Shrek fue basado en un paciente con acromegalia. Y se van a acordar muy bien, sus dedos son gruesos, la mandíbula es gruesa, la nariz es gruesa. Los cartílagos que todavía pueden crecer, como
la nariz, las orejas y las manitos crecen a lo ancho, ¿sí? La mandíbula, todo, ya. Y también tienen clínica eh, bastante dispersa, ¿sí? Ahora vamos a ver. Está acá, las manifestaciones clínicas. Ya. Hay engrosamiento de cráneo, usualmente la presentación por adenoma pituitario, mm, tórax en tonel, bocio puede haber, fascia de acromegalia, una fascia tosca, pleonastismo, mm, defectos en el campo visual que son causados por el adenoma pituitario mismo, aumenta el riesgo de cáncer de colon, cáncer de páncreas, intolerancia a la glucosa, diabetes, por lo mismo que ya les dijimos, porque aumenta la hormona de crecimiento, la cual es diabetogénica. Cardiomegalia, hipertensión, aumenta la mortalidad cardiovascular, tus manos van a aumentar tanto de tamaño que puede causar túneles de carpo, porque es un síndrome compresivo, entonces la mano se aglomera tanto que va a causar compresión en el nervio mediano, disfunción sexual masculina y alteración de en la mujer. Bueno, tiene diferentes alteraciones, pero al menos lo general que quiero que sepan es que tiene esa fase tosca, y usualmente la etiología es por adenoma pituitario. Ya. Entonces, ¿el diagnóstico cómo va a ser? El diagnóstico va en tres ejes. Tres ejes importantes. Lo primero es laboratorio. Vamos a ver el IGF-1. IGF-1. ¿Sí? Lo vamos a dosar. Y la hormona de crecimiento. Luego tenemos el test de tolerancia. Ya, pero ese es contrario al otro, ¿no? El otro era test de tolerancia a la insulina. Acá vamos a hacer un test de tolerancia oral a la glucosa. Y luego medimos hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que normalmente debería pasar? Si le damos mucha insulina, mucha glucosa a un paciente, el cuerpo va a decir, oye, tengo mucha glucosa, entonces voy a secretar más insulina y voy a secretar menos hormona de crecimiento, porque no quiero que haya más glucosa en la sangre, ¿no? Porque digamos, la hormona de crecimiento es diabetogénica, genera más glucosa, entonces va a disminuir su función. Entonces lo normal es que esté menos de 0,4 ya, mm, nanogramos por mililitro. Ya, debe estar menor a eso normalmente, debe estar suprimida. Pero si está por encima de esos valores, significa que este paciente tiene un incremento anormal, o mejor dicho, tiene una producción anormal de hormona de crecimiento, que usualmente es por una adenoma somatotrópica, ¿sí? Y por último, ya teniendo estos dos positivos, digamos que ya su hija está muy aumentada, su hormona de crecimiento está aumentada después del test de tolerancia, ya decimos, hay que buscar el adenoma, hay que hacerle una resonancia magnética celular. Tenemos que buscar el adenoma que muy probablemente está en la silla turca. ¿Sí? Ya. Y por último, el tratamiento de elección suele ser quirúrgico. Se hace cirugía transesfenoidal. Sí. Transesfenoidal. Donde básicamente entran por la nariz y llegan hasta la pituitaria. Ya, ese es el principal tratamiento. Pero también el tratamiento médico, que por X y razón el paciente no tiene indicaciones de cirugía, no se le puede hacer la cirugía, es un tratamiento médico. ¿Con qué? Ya dijimos que lo que inhibe la hormona de crecimiento es la somatostatina. Entonces, un análogo de somatostatina, que ¿cómo se llama? Es el estereotipo. Ya, listo. Eso es básicamente gigantismo y acromegalia. Como les digo, es básicamente lo mismo, todo depende mucho de la edad en la que se presente. Y bueno, también, ojo, tenerlo de pequeño no resulta siempre en algo bueno. Porque a veces el hueso puede crecer más rápido de lo que se adapta el cartílago articular. Por lo tanto, puede causar, eh, ¿cómo es eso? Fisiólisis articular, creo que es el nombre. Pero bueno, tiene sus complicaciones. O sea, no es bueno crecer mucho tampoco. O sea, puede causar también sus problemas. Y ya, lógicamente, la acromegalia también. Pero con el tratamiento revierte, o sea, no se mantiene así. ¿Alguna duda está ahí?
pregunten, chicos. O sea, de repente yo no lo sé, pero ustedes también no es bueno que se queden con la duda. Así al menos, eh, cuando uno pregunta es más fácil recordar las cosas. Y es aún mucho más fácil que se le explican algo. O sea, yo también explicándoles, ahora estoy recordando muchas cosas. Y ya, cualquier duda igualmente. Vamos a seguir, ¿sí? Ya es el último, creo. Sí, ya es el último. Ya, hiperprolactinemia. Este es el último eje que vamos a ver. Ya la siguiente clase veremos hipo e hipergonadismo. Ya el último es hiperprolactinemia. Como su nombre dice, prolactemia, lactosa, leche, eh, más producción de leche. Esto me voy a estar acá. No, ya, tenía que escribir algo en el video. Disculpe. Ya. Básicamente, como les había dicho, los valores normales en hombres, es en hora 20 nanogramas por mililitro. Y en mujeres va a ser menor a 30. Ojo, mujeres no embarazadas, o que no hayan gestado previamente. Mm. Estos son los valores normales de prolactina. Ya. ¿Y por qué es que se va a causar una hiperprolactinemia? ¿Por qué va a aumentar la prolactina? La causa más frecuente es la causa fisiológica, la causa normal, que es el embarazo. Cuando una mujer se embaraza, la prolactina va a aumentar porque le tienen que dar leche a su bebé, ¿no? Luego hay causas farmacológicas, que puede ser por antipsicóticos, principalmente risperidona y haloperidol, y también por otros fármacos como la metoclopramida, la metildopa y la aspirina. ¿Por qué los antipsicóticos pueden causar esto? Porque algunos secuestran dopamina, por la dopamina. Y si bien recuerdan al comienzo, yo les dije, la dopamina tiene un efecto contrarregulador de la prolactina. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay dopamina, no va a haber prolactina. O sea, cuando uno aumenta, el otro va. ¿Sí? Entonces, estos fármacos que secuestran dopamina van a evitar que la dopamina inhiba la hormona liberadora de prolactina. ¿Sí? Ya, entonces va a aumentar la prolactina. Ya. Luego, causas tumorales, lo otro que siempre hemos visto, perdón, los adenomas. Este sería un adenoma productor de prolactina, que puede ser un micro macroadenoma, o adenomas mixtos también que pueden causar, secretar más de una hormona, por compresión de tallo. Compresión de tallo, recuerden que les dije que de del hipotálamo a la hipófisis tiene que pasar para poder mandar sus hormonas. Ya, ¿qué pasaría si un craneofaringioma, que es un tumor supracelular, oprime ese tallo? O digamos, si ese tallo, por X razón, algo genético, algo congénito, ese tallo se vuelve muy delgado, entonces no pueden pasar las hormonas. Eso se llamaba apoplejía de, de tallo hipofisario, creo que algo así se llama. Ya. Pero es que básicamente por una causa biológica no se produjo o no se generó bien ese tallo. Ya, entonces, por tema de compresión, imagínense que del hipotálamo, sorry, ya, del hipotálamo no va la dopamina al hipófisis. Entonces la hipófisis tranquilita sigue produciendo su prolactina y la dopamina nunca llegó. No le dijo, oye, no lo hagas, detente. Ya, la dopamina nunca le dijo. ¿Sí? Ya, es por un tema de compresión del tallo, del tallo hipoficial. Ya. Y por causas sistémicas endocrinas, el hipotiroidismo primario, el síndrome de ovario poliquístico, también pueden causar eso. ¿Por qué? Porque altera las hormonas, estimula la TSH, perdón, la TRH, no la TSH. La TRH estimula tanto a la TSH como a la perdón, no, a la PRH, ¿sí? No, la PSH, perdón, la PSH, ya, la hormona estimuladora de prolactina. Ya, estimula los dos. Por lo tanto, un hipotiroidismo primario, donde no va a haber suficiente hormona tiroidea, va a aumentar la TSH y la TRH, y por lo tanto va a aumentar la PSH. ¿Sí? Ya. Y en síndrome de ovario poliquístico puede ser por los fármacos que se toman. Ya. Entonces, ¿qué clínica vamos a tener? Lo principal
va a ser galactorrea. Galactorrea. Ya. Que principalmente se presenta en mujeres, pero también se puede presentar en hombres de manera excepcional, ¿sí? Ya. A ver, principalmente, en hombres tenemos baja de libido, tenemos ginecomastia, tenemos pérdida de vello. Ya, como ven en hombres, la clínica no es muy florida, no se ve bastante. En hombres se va a diagnosticar muchas veces de manera tardía, ya cuando la adenoma ha crecido bastante o ya la ginecomastia ha aumentado también, o incluso puede llegar a tener la correa, que es muy raro, pero sí puede pasar. Eh, pero usualmente los casos que van a ver en exámenes no son de hombres, más que nada va a ser de mujeres, porque en mujeres se presenta la galactorrea, como vimos, correa, una galactorrea no fisiológica, que no está embarazada o que no haya tenido recientemente, va a presentar oligoamenorrea. La diferencia entre oligomenorrea y amenorrea es el tiempo. La oligomenorrea es que no haya tenido su periodo menos de 3 meses y la amenorrea es que no haya tenido su periodo más de 3 meses. Ya, era infertilidad. Porque el aumento de prolactina inhibe a las otras hormonas gonadotropina, inhibe a la FSH y a la LH. FSH y LH. Ya. En cuanto al diagnóstico, muy similar a los otros casos que ya hemos visto, vamos a dotar la prolactina. ¿No? Ya, la prolactina, que usualmente, si fuera un microadenoma, va a encontrarse menor a 100. Va a estar aumentada, pero va a estar menor a 100 nanogramos por mililitro. Nanogramos por mililitro. No sería como una N. No, bueno, 100 nanogramos por mililitro. Y si fuera un macroadenoma, va a estar usualmente mayor a 200 nanogramos por mililitro. Ya. Independientemente de si es hombre o mujer, va a estar bastante aumentada la prolactina. ¿Sí? Y ya, simplemente teniendo la prolactina directamente vamos. Nos comenzamos a preguntar, ¿usted consume algún fármaco? No, no consume ningún fármaco. O sí, consume antipsicóticos, ya hay que cambiarle. O sí, tengo síndrome de ovario poliquístico, hay que cambiarle sus anticonceptivos orales. Eh, ¿Qué otra cosa puede ser? Mm, a ver, volvamos a la etiología. Ya. Ya hablamos de antipsicóticos. Tuvieron tumor, el prolactinoma. Ya puede ser que le hagamos cirugía. Ahora vamos a ver cuándo se hace cirugía y cuándo no se hace cirugía. Esto es importante. Si ya ha tenido embarazo, bueno, es normal. Pero si ya ha tenido embarazo, lógicamente va a estar afectada la prolactina. No mucho, no debería estar más de 200. No, puede estar entre 40 y 300. Sí, en embarazo, lo normal, embarazo, me olvidé decirle, en, en embarazo, el valor de la prolactina puede estar entre 40 y 300. Ya. Por lo tanto, es normal, ¿sí? Ya. Compresión del tallo, bueno, esto ya sería algo genético, o ya perdón, congénito, algo que ya sale de chiquito. Ya. Y sistémica endocrina, si tiene hipotiroidismo, o ya, ya, ya. Pero digamos que tiene un adenoma. Adenoma. Ya lo hemos dicho varias veces. ¿Qué imagen vamos a pedir para un adenoma? La resonancia magnética celular. ¿Y cómo decidimos si es que hay cirugía o no hay cirugía? Acá está el adenoma y acá está el quiasma óptico, ¿ven? Si lo ven, esta cosita acá es el quiasma óptico. Acá están llegando los dos nervios ópticos y acá se están cruzando, ¿sí? Y como ven, este adenoma, ahí está, óptic nerve. Este adenoma puede comprimir y ahí es donde causa la hemianopsia bitemporal. ¿Ya? Listo, vamos al tratamiento. Ya. Traemos el tratamiento médico. No, le congeló. ¿Qué pasó? Ya. Médico.
Ya, y tratamiento quirúrgico. ¿Por qué se pone así? Ya. ¿Cuándo es que hacemos cirugía? Si es que el paciente tiene un macroadenoma que sea sintomático, pero ¿cómo sintomático? O sea, digamos que produce cefaleas persistentes, que produce fiebre, que produce náuseas, que produce vómitos, que produce pérdida de campo visual. Entonces, ahí sí podemos considerar la cirugía. Un macroadenoma con esos síntomas que les he dicho. Lógicamente, si fuera un microadenoma que produce solo galactorrea, vamos a buscar simplemente un manejo médico, porque no está causando problemas actualmente. La cirugía es transgénero, igual que las otras cosas. Transgénero. Listo. Ya. Y el manejo médico va a ser con eh, dopamina. Era. Ya, ya. Agonistas dopaminérgicos. Agonistas dopamina. Ya. Y el principal agonista dopaminérgico que tenemos es la carbergolina. Carbergolina. Ya. Listo. Y bueno, eh, básicamente en la mayoría de casos es manejo médico, porque como les digo, la cirugía solo es en macroadenomas que sean sintomáticos, que causen cefalea persistente. Y, mm, bueno, lo más preocupante es la cefalea persistente. Eso. Ya. Eso es todo, chicos. Ahora tengo una pregunta. Y yo las leo y ustedes las responden. ¿Sí? Ya. Primero, tenemos un adolescente de 14 años con galactorrea, pero desde hace 7 meses, 14 años, 7 meses nota atrasos menstruales con amenorrea desde hace 4 meses. Ya. Su menarquía fue a los 12 años y no tuvo problemas de irregularidades. Se realiza una valoración de prolactina que se encuentra en valores de 6.000 unidades internacionales por litro. Valores normales entre 100 y 150. Algunos laboratorios ponen otros valores. Esto está en razón de unidades internacionales. Ya. ¿Cómo influyen los niveles altos de prolactina en la alteración de la menstruación? Ya, esto es fisiología. Un poquito sí les he dicho de eso. A ver. ¿Ustedes qué opción creen que está correcta? ¿Alguna idea, chicos? Ah, Ya. Sí, muy bien, Carlos. Ya. Habíamos dicho que la prolactina inhibe el eje hipotálamo hipofísico nodal y que actúa directamente reduciendo la FSH y la LH. Ya. Entonces, sí, suprimiendo la pulsatilidad del eje hipotálamo hipofísico nodal. Sí, es básicamente el efecto que tiene la hiperprolactina. Luego, a ver, ¿qué más dice? Existe la posibilidad de que tenga un hipotiroidismo primario. Un hipotiroidismo primario sí puede elevar la prolactina, ¿sí? Pero no es el caso, pues. No va con eso. Ya. Estar haciendo fármacos que aumentan la secreción de prolactina. No nos menciona nada de eso. No presenta orio poliquístico, no figura regular en los periodos anteriores. Durante la adolescencia se pueden presentar periodos no ovulatorios. No. Se le dice mucha actividad física, que lo que es el hipotenemo entonces no pasa. Ya. Siguiente caso. Si tenemos un paciente con diagnóstico de acromegalia que ha sido sometido a una cirugía transestenoidal,
¿Qué examen pediría para su seguimiento? Seguimiento. Ya, esto creo que no les mencioné. Pero a ver, mm, hay alguno que le echen. La C. Ya. A ver, vamos a analizar. Una evaluación oftalmológica de campimetría. Bueno, puede que la cirugía transgeneral haya solucionado su problema de un adenoma, del adenoma que posiblemente haya obtenido el test óptico, pero no tiene nada que ver con el seguimiento preciso de la enfermedad. Un escáner deficitaria mediante resonancia magnética nuclear, no, tampoco. No queremos ser tan invasivos. Vamos a hacer somatomedina C, que se elige F1. Sí, es el que se hace para el seguimiento. Los valores deben de haberse normalizado después de la cirugía. Luego, ¿qué más tiene? Medida de hormona de crecimiento durante un test de hipoglicemia inducida por insulina. No, eso es muy invasivo y aparte habíamos dicho, bueno, en este caso acromegalia, está muy aumentado. No, se podría hacer, pero no, pues es también, es un examen complicado en el que se le va a bajar mucho la glucosa del paciente, puede ser hipoglicemia, por lo tanto, y usualmente en este caso para diagnóstico ya hemos dicho que se hace test con glucosa, el test de tolerancia oral de glucosa. Esto para diagnóstico, no para seguimiento. Medir los niveles de somatostatina, no, tampoco. La somatostatina va a ser constante, porque el problema no está en ese eje, pero sí es inhibitorio de la hormona de crecimiento. Debería estar aumentado durante la acromegalia, sí, pero igual va, como el adenoma es el que está produciendo, no afecta. Ya, siguiente. Vemos una mujer de 28 años que presenta amenorrea, tiene un antecedente de una hemorragia postparto que le produjo pérdida súbita y grave de la presión arterial, o sea, tuvo una hemorragia severa. No puedo dar de lactar. Ya. ¿Cuál sería su diagnóstico? Eso es sencillito. Y esto se pregunta bastante, como les dije. Miren, esta pregunta es de NAM 2023. Y como les dije, les gusta mucho preguntar esto. Sheehan. Ya, muy bien. Gracias, Carla, por participar. Sí, síndrome de Schiff. Es básicamente te describe la secuencia exacta. Es un embarazo complicado, que durante el embarazo tiene una hemorragia importante, como les dije, la hipófisis es muy vulnerable a la hipovolemia y después del embarazo tuvo amenorrea. O sea, te estoy diciendo todo para que tiene un hipopituitarismo. Posterior a un embarazo complicado, probablemente sí. Que no puedo dar de lactar también, es importante. O sea, te estoy diciendo que al menos en dos ejes está fallando. O sea, tiene un hipopituitarismo tanto en prolactina, del eje hipotálamo, hipófisis y glándula mamaria. Tiene problema de prolactina y tiene problema, no, de la prolactina está acá, el de lactar. Tiene problema de amenorrea, entonces tiene disminución de FSH y el ya. Sí, es un síndrome de Chicken. Y esta pregunta es de Namo, como se dan cuenta, es una pregunta un poco más sencilla. Las otras preguntas son de la facultad, como esta que vimos al inicio, que también habla de Shihan. Imagínense que no les ponen esto, pan y positivismo por síndrome de Shihan, y les dejan así la pregunta. Ah, probablemente eso harían actualmente. Las preguntas han aumentado mucho el nivel en la facultad, así que son un poquito más eh, especiales con lo que preguntan, de verdad. Ya. En cambio, en el ENAM, como se darán cuenta, a veces hay preguntas así sencillitas como esta, que es súper directo, súper dirigido. Solo tienen que saber
No asustarse por los nombres raros. Shihan, como se dan cuenta, es bastante sencillo y es bonito, es bueno saberlo. Sí, si tienen un embarazo importante, saben también prevenir, ver qué es lo que puede pasar. Eso ya lo verán en químico. Ya, eso es todo. Voy a enviarles el póster. Voy a dejar de grabar.